Paso a presentar a nuestro siguiente ponente, Pedro Pablo Pérez García, que es geólogo del Instituto del Patrimonio Cultural de España y que nos va a presentar a través de estudios realizados en distintos bienes culturales de diferente tipología la información que podemos obtener sobre los morteros a partir de las técnicas analíticas microscópicas. En concreto, la difracción de rayos X, la microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido combinada con el microanálisis elemental de rayos X, exponiendo las posibilidades y limitaciones de las distintas técnicas. Expondrá la importancia del estudio tanto de los morteros históricos como de los posibles morteros de restauración, comparando las características de ambos. También presentará ejemplos en los que se puede observar la evolución de los morteros en el tiempo y la importancia de comprobar que las especificaciones indicadas en los morteros de restauración corresponden con los materiales puestos en obra, que es una cuestión que a nosotros como restauradores nos interesa siempre mucho. Pedro es geólogo del instituto, como mencionaba antes, y especialista en petrología aplicada a la restauración de monumentos, habiendo participado en estudios analíticos de más de 400 bienes. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación con el instituto, así como con otras instituciones públicas, fundaciones y empresas privadas. Ha publicado más de 30 artículos relacionados con estudios analíticos en patrimonio e impartido más de 50 conferencias y ponencias en distintos cursos, másteres y congresos. Ha sido también profesor asociado de la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues darle otra vez las gracias a Pedro por participar en este webinar y pedirle que a ver si es capaz de condensar toda su experiencia en este tiempo tan breve. Adelante, Pedro. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a Ana y a Noelia por permitirme participar en este webinar. Y bueno, la idea que tenía un poco era contar un poco qué nos pueden aportar los estudios microscópicos y sobre todo centrándome en ejemplos prácticos, ¿no? Es curioso que cuando empecé ya, pues ya hace bastantes años, la verdad, en el mundo este de la petrología aplicada a la restauración de monumentos, pues mi idea siempre fue el estudiar rocas, ¿no? Siempre me ha parecido que las rocas tenían una mayor variabilidad, que tenían, pues eso, muchas texturas diferentes, que tenían más posibilidades, ¿no? Y veía a los morteros pues como algo, por decirlo de una manera muy, muy coloquial, más soso, más homogéneo, que era un material, pues eso, algo que ligaba determinados granos, ¿no? Bueno, pues evidentemente atrevida es la ignorancia, ¿no? Con el paso de los años te das cuenta de las enormes posibilidades que existen en el estudio de los morteros, sobre todo o especialmente tal y como lo hago yo, que es con técnicas microscópicas, que pues eso nos permite ver muchísimas cuestiones que antes se me escapaban. Esto mismo lo comentaba con Araceli hace tiempo y es verdad que al principio, cuando empiezas a estudiar cuestiones de petrología, siempre centras la atención en la piedra y ahora realmente yo casi estudio más morteros que rocas. Bueno, comenzamos un poco, la idea evidentemente es caracterizar pues todos los componentes que tiene un mortero, es decir, el árido, el ligante y los posibles aditivos, ¿no? Y vamos a tener básicamente dos líneas de actuación, los morteros históricos y también hay que prestar mucha atención a los morteros que se puedan emplear en restauración. Como técnicas microscópicas vamos a utilizar, aparte de la microscopía estereoscópica, sobre todo, que son de las que voy a hablar en la charla de hoy, la difracción de rayos X, la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Es importante que la muestra que estudiemos sea significativa, ¿no? Que estén todos los materiales que queramos estudiar y también centraremos la atención en función del
tipo de estudio que sea en unos aspectos o en otros. Voy a hablar muy someramente para intentar pasar a los ejemplos de las técnicas básicas. La primera técnica es la difracción de rayos X, que nos va a dar información mineralógica de la muestra. Nos permite cuantificar con un error más o menos del 5%, y el problema es que lo que vamos a tener son espectros y no vamos a tener una imagen visual del mortero, ¿no? Aquí tenemos un equipo y cómo se preparan las muestras en un portamuestras donde es necesario solo un microgramo y otro donde es necesario rellenarlo y hace falta más cantidad de muestra. La siguiente técnica sería la microscopía óptica, que podemos definirla como la herramienta básica, ¿no? Y en concreto se utiliza la microscopía óptica de luz transmitida y para este estudio se usan las láminas delgadas de roca, que son pequeñas secciones de mortero con un espesor en torno a 30 micras. Llegamos a tener aumentos hasta de 500 micras y bueno, pues es una técnica bastante utilizada. Aquí tendríamos un ejemplo de lo que son a la izquierda un microscopio óptico y las láminas delgadas, en este caso una se tiñe porque tiene carbonato y otra no porque es de yeso. Vemos que son láminas con un tamaño total en torno a 4,2 centímetros por 2,7. Y la tercera técnica sería la microscopía electrónica y microanálisis elemental de rayos X, que en realidad son dos, que nos permite trabajar a muchos aumentos, hasta 300.000 hipotéticamente, y nos va a dar información tanto textural como composicional. Vamos a tener tres señales, dos que nos van a dar información textural de la morfología, que son las imágenes de electrones secundarios y de retrodispersados, y una que nos va a informar sobre la composición química elemental de la roca. Es importante decir que no hay ninguna técnica perfecta. Todas necesitan el apoyo de otras, ¿no? Esto sería el microscopio electrónico. Este concreto es el que existe en el Instituto de Patrimonio y el tipo de muestras que podemos estudiar pues pueden estar metalizadas para conducir mejor o a veces no es necesario metalizarlas y pueden ser rugosas o pulidas. Voy a hablar de los 5 tipos de morteros básicos y, bueno, voy a hablar de las características muy generales. O sea, toda generalización, pues, evidentemente va a acarrear errores, pero bueno, voy a intentar condensar lo más básico. Lo primero que podemos reconocerlo, evidentemente, es porque produce efervescencia ante el ataque ácido y porque se tiñe frente al rojo de alizarina. El ligante normalmente son partículas de grano muy fino, no suelen superar las 5 micras, lo cual indica que no vamos a poder distinguirlas mediante microscopía óptica, aunque sí mediante electrónica. Una característica importante es la presencia de caliches, que son fragmentos de cal que no se han homogeneizado con el resto del ligante, y también es significativa su textura relativamente porosa. Aquí vemos un ejemplo con las distintas técnicas y vemos un mortero de cal, en este caso con bastante árido. Podemos ver en este caso, aquí vemos en esta diapositiva de la izquierda, cómo ese árido es fundamentalmente silicio, con alguno carbonatado, como sería este fragmento de aquí, que es un bioclasto, y podemos ver los fragmentos de caliche, que son estos de aquí, que corresponden con estos que se ven aquí. Las imágenes de microscopía electrónica, pues un poco también nos indican lo mismo. La composición, pues fundamentalmente vamos a tener calcio y en función de que sea una cal más pura o menos pura, vamos a tener silicatos. La difracción, pues un difractograma típico es este de aquí, en el que aparece la calcita, el ligante, y el árido correspondiente al cuarzo. Y si vemos una imagen, un mapa de distribución de elementos, pues lo que vamos a obtener es una imagen bastante visual, donde vemos la cal en rojo y vemos como el árido silicio
está puesto se ve con esta coloración y que es mucho más abundante que el árido carbonatado. Pasando al siguiente tipo de mortero, sería el de cal hidráulica, ¿no? También produce efervescencia, la tinción es diferencial, no se tiñe totalmente como un ligante de cal, y vamos a tener partículas de muy pequeño tamaño de grano, junto con partículas silicatadas en general de mayor tamaño. Vamos a tener silicatos bicálcicos y en teoría no deberíamos tener silicatos tricálcicos porque no se alcanzan las temperaturas de cocción para que aparezcan. Suelen ser menos porosos que los morteros de cal y también entrarían de estos los hidrolizados, es decir, aquellos a los que se añaden componentes que producen esa hidraulicidad, pues bien tejoleta o bien puzolanas. Este sería un aspecto típico, la muestra de visu, y este mortero, por ejemplo, es un mortero con árido carbonatado, bastante heterométrico, y fijaos aquí cómo el ligante no se tiñe totalmente, hay zonas que no se tiñen, y como dentro del ligante aparecen agrupaciones de silicatos y aluminatos cálcicos. Este sería el difractograma correspondiente a ese mortero, con mucha calcita, porque tenemos la calcita del ligante y la calcita del árido, y luego tendríamos algún silicato cálcico y algo de porlandita que no ha carbonatado totalmente. Y este es el aspecto, donde tenemos un aspecto algo heterogéneo, con un predominio del material calcítico y algunas agrupaciones de silicatos cálcicos. El siguiente tipo sería un mortero de yeso, que, bueno, pues las coloraciones pueden ser muy variadas, como bien sabéis todos, aunque es frecuente que tengan un color blanco. No se tiñe frente al rojo de alizarina y el material constitutivo son pequeños cristales con tamaños entre 5 y 15 micras que sí permiten identificarlos mal en microscopio óptico. En general vamos a tener una textura muy porosa y aunque sí puede haber granos de áridos añadidos intencionadamente, muy frecuentemente lo que encontramos son fragmentos de yeso subcocidos que tienen un mayor tamaño. Este puede ser el aspecto, en este caso además vemos que tiene un acabado de cal encima y una pintura. Y aquí vemos cómo el yeso no se tiñe y la cal sí. Vemos las impurezas que aparecen, que son fragmentos de calcita que acompañaban a ese yeso inicial y algunos fragmentos de yeso pues, que no se han calcinado. Y abajo podemos ver a la derecha el tamaño de las partículas, que sí son distinguibles del yeso. Este es un espectro típico de yeso, con azufre y calcio, y pequeños contenidos de tierras. Y este sería un difractograma con el predominio del yeso y pequeños contenidos de anhidrita. El mapa de distribución de elementos, pues un poco en el mortero de yeso nos habla del predominio del yeso y pequeños contenidos de granos de calcíticos y de fragmentos arcillosos. Un mortero que tradicionalmente es olvidado, pero que realmente tiene una cierta importancia en el patrimonio, son los morteros de cemento natural, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, que es un material, digamos, que está a medio camino entre el cemento Portland, propiamente dicho, y la cal hidráulica, que se elabora a partir de la calcinación de margas con altos contenidos en arcillas. Se identifican bastante fácilmente por la presencia en corte de fragmentos de margas redondeadas que corresponden a fragmentos que no se han calcinado o que se han sobrecalentado, ¿no? También suelen identificarse escorias. Bueno, este es el aspecto de visu, como veis. Estos son los fragmentos a los que hacía referencia, las escorias. Y aquí, en las fotografías de abajo, se puede ver un ligante bastante heterogéneo, no siempre teñido,
Y esto es un ejemplo de un grano que no ha cocido y prueba de ello es que todavía conserva los fósiles, no se han destruido térmicamente. Y en las fotos de microscopía electrónica destaca la presencia de agrupaciones de silicatos y aluminatos cálcicos. Esta es la composición química elemental con un contenido en silicio y aluminio notable. Y esto es un espectro donde, de difracción, donde aparte de la calcita aparecen fases de silicatos cálcicos como la gelenita o fases de carbonatación un poco anómala como la bacterita. Por último, los morteros de cemento suelen tener un color gris. Realmente no es, en la mayoría de los casos, un material original en el mundo de la conservación y restauración, pero sí es cierto que se utilizó, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, muy frecuentemente en restauraciones, ¿no? Es un material donde son característicos la presencia de silicatos y ferroaluminatos cálcicos, y pueden aparecer también sulfatos, que suelen tener características expansivas, aunque realmente el mundo del cemento es muy variado y existen muchísimos tipos de cemento. Esto sería un ejemplo, las imágenes de visu, y sobre todo quería destacar estas dos imágenes en las que se ven estas agrupaciones de silicatos y aluminatos cálcicos, que son estas de aquí o estas de aquí, y esta de aquí donde se ve la formación de etringita, que es un sulfato alumínico que tiene en ocasiones un carácter expansivo. La composición química elemental, y este es el espectro, donde aparecen pequeñas reflexiones. La cristalinidad de estas fases es escasa y apenas se reconocen en el cemento, pero sí nos indica la existencia de el cemento, la presencia de silicatos bicálcicos y tricálcicos. Esto sería el mapa de distribución. Vamos a hablar ahora de, una vez que hemos caracterizado muy someramente esos tipos de cemento, vamos a hablar de las texturas de recristalización que caracterizan o que podemos observar en los morteros. Y podemos ver, por ejemplo, las texturas de recristalización se están indicando procesos de disolución y posterior recristalización de la calcita en este caso, ¿no? Aquí lo estamos viendo, un poro no original, la calcita se ha disuelto, aquí lo vemos también, y han precipitado cristales. O aquí vemos cómo esa precipitación es repetida en el tiempo y forma el bandeado que vemos aquí. O en el caso de la fotografía de la derecha, lo que vemos es una reacción en una muestra de cemento entre el árido, señalado con el 1, y el ligante. Vemos que hay un aumento en el tamaño de grano. O en el caso, por ejemplo, de abajo, podemos tener cales magnésicas en las que hay procesos de disolución y se generan subproductos como los que vemos aquí, que corresponden a carbonatos magnésicos, hidromagnesita en este caso. También podemos tener bandas, en este caso es una banda de carbonatación que se ha formado una vez que se ha aplicado el mortero inferior, y antes de la aplicación del superior hay una banda clara de carbonatación. Y bueno, esto es una imagen de microscopía electrónica donde se ven todos esos fenómenos de recristalización y del material calcítico original. También podemos analizar costras, ¿no? Desde las típicas costras de yeso, que aparecen evidentemente igual que en la roca. Esto sería un ejemplo, donde además esto gris sería la costra, y por debajo tenemos una precipitación de calcita, o este ejemplo de aquí, donde tenemos una precipitación de cristales lenticulares de yeso y posteriormente una precipitación de calcita.
o en un ambiente arqueológico, como serían estas imágenes de aquí, donde tenemos procesos de, esta foto y esta son equivalentes, una en microscopía la foto de electrones retrodispersados y otro el mapa de distribución de alimentos, que nos indican que sobre el mortero aparece una banda de carbonatación y por encima una costra fosfatada. Lo mismo podemos ver en esta imagen de aquí y en la fotografía de en la fotografía de abajo observamos un poco que sobre el mortero aparece una costra fosfatada y depósitos de tierras. Podemos también analizar cómo es el contacto entre los morteros, ¿no? Aquí vemos un mortero basal, en este caso es de cemento natural, y uno de cal natural posterior, de cal hidráulico, perdón. Lo que vemos es que esta unión aparece abierta en algunos sitios y cuando lo vemos en detalle al microscopio vemos que además está ocupada por minerales salinos, en este caso yeso. O podemos ver otro caso en el cual la unión tiene un carácter más compacto y podemos observar cómo toda esa superficie viene remarcada por una banda de carbonatación y el contacto entre un mortero y otro es neto y continuo. Podemos estudiar también procesos de descohesión, ¿no? Desde descohesión granular, como vemos aquí, donde aparece las partículas de ligante totalmente disgregadas, a descohesiones por fisuraciones o fisuraciones alrededor de los granos o fisuraciones laminares en la misma dirección o casos como estos donde vemos que el mortero aparece totalmente degradado, ¿no? También podemos analizar las sales, tanto en cuanto a textura como a composición. Podemos tener costras salinas, de nitratina en este caso, o depósitos individuales de sales que recubren tanto al árido como al ligante, ¿no? Podemos ver aquí algunos ejemplos de precipitación de halita con las características morfologías cultas. También podemos analizar las adiciones, ¿no? Qué materiales se han añadido. No podemos estudiar las adiciones de carácter más orgánico, que puedan ser grasas o materiales resinosos, por ejemplo, aplicados con otras finalidades y que deberían estudiarse con otras técnicas, pero sí podemos ver, por ejemplo, la adición de paja cereal, que sería esto, o la adición de maderas calcinada con la intención de, en este caso, de colorear el mortero y también de una función de aireación y posibilitar una mayor carbonatación. O en morteros ya más modernos, como estos de aquí, podemos ver ejemplos de fibrocementos, en los que vemos estas morfologías fibrosas y cómo se pueden depositar en superficie con los problemas que todos conocemos que han provocado. Esto sería un ejemplo de mortero de cemento con las bandas fibrosas que aparecen tanto en el mortero como en el recubrimiento superior. También podemos analizar los problemas de biocolonización, ¿no? Esto es un mortero en una pintura mural que está colonizado por briofitas, por musgos, ¿no? Y, bueno, esas briofitas tienen una serie en este grado se puede ver, una especie de raíces que penetran. Cuando eso pasamos de microscopía óptica a la electrónica, vemos una cosa curiosa, vemos que evidentemente aparecen esas perforaciones, pero aparecen sobre todo en los cristales de marmolina y no tanto en el árido, en el ligante acompañante, ¿no? Aquí lo podemos ver, cómo está asociado sobre todo, evidentemente, en la parte superior, cómo disminuye hacia abajo y cómo aparece asociado al árido.
Cuando vemos en otro tipo de imágenes, vemos cómo cómo funcionan realmente esas raíces de las briofitas. Por una parte, hacen una alteración mecánica al penetrar, pero también hay una alteración química de disolución siguiendo esas acanaladuras. Aquí tenemos estos ejemplos que hay aquí y, bueno, aquí podemos ver, pues esto, lo mismo que de lo que está hablando, pero más en detalle. Pasamos a hablar de morteros de restauración. En este caso, quiero hablar de uno que ha sido particularmente empleado durante los años 80 y 90, que son los morteros de hexaduro. Morteros de hexaduro son morteros de yeso, con una mayor dureza que la escayola y mayor resistencia en general, pero en todos los casos que hemos estudiado han dado problemas, ¿no? Aquí vemos cómo la unión entre la roca y el mortero aparece discontinua y también podemos ver cómo aparecen abundantes grietas en el entorno del límite. Y una cuestión curiosa, aquí vemos que evidentemente es yeso, azufre y calcio, este sería el detalle del ligante. Podemos ver algo que ya nos da una idea de por qué se producen frecuentemente mermas en los encuentros. Vemos cómo el yeso, que es más soluble evidentemente, da menos resalte que los granos de marmolina. Aquí lo podemos ver, la roca abajo y el ligante, el mortero por arriba, donde tenemos el ligante de yeso por debajo del área de marmolina. Desgraciadamente hemos comprobado recientemente que se ha seguido utilizando pasado ya en el presente siglo y creemos que es un material que tiene otros usos, como en moldes y en muchos otros usos, pero no debería emplearse para integración. Morteros de resinas. Bueno, pues morteros de resinas. Siempre pensamos en las resinas como algo moderno y algo de este siglo. Pues aquí tenemos algún ejemplo que corresponde en este caso a al Pórtico de la Gloria, donde aparece este material pardo que vemos aquí, que los restauradores y conservadores conocían como brownie, y que aparece por debajo de una policromía del siglo XVI, ¿no? Es un mortero que tiene un árido muy variado, fundamentalmente silicio, pero también con tejoleta, y que tiene un aglomerante que es un ligante que es orgánico. Hay que recurrir, aquí no podemos saber la naturaleza de este ligante y hay que recurrir a técnicas cromatográficas y espectrometría de infrarrojos que nos indican que se trata de un mortero de cera resina. O podemos ver también morteros ya, estos sí, más modernos, donde vemos el aspecto escamoso, característico y el brillo de una resina y vemos cómo está cargado con estos cristales que hay aquí, que son de dolomita, y el aspecto estepacolar, también muy típico de los materiales orgánicos. Si analizáramos solo con difracción esta muestra, pues evidentemente obtendríamos un dato erróneo, porque el único mineral que vamos a tener es la dolomita, que corresponde al árido, pero no vamos a obtener información sobre el ligante. Para ello hay que estudiar la muestra mediante espectrometría de infrarrojos y observamos que se trata de una resina de poliéster. Morteros peculiares, pues por ejemplo los morteros de azufre, que se usaron en la segunda mitad del siglo XIX con frecuencia en varios sitios los hemos encontrado, en la Catedral de León, en Salamanca, en la valla del Museo Arqueológico, que es el ejemplo que veo aquí, y la razón de usarla es que el azufre solidifica en torno a 112 grados, de manera que para rejuntar, en vez de trabajar el rejuntado pues, como se suele trabajar de una manera que no es tan sencilla, lo que se hacía era
un vertido líquido, de manera que ese material solidificaba en el interior y rellenaba totalmente la punta. ¿Cuál es el problema? Pues que ese azufre ha reaccionado, se ha desestabilizado y ha reaccionado con la humedad ambiental y con las condiciones ambientales y ha provocado la degradación por la formación de ácido sulfúrico del granito y la subsecuente formación de costras. Este sería el mortero, que da decomposición sobre azufre y acompañado con pequeñas limaduras de hierro. Este es el espectro de azufre nativo. Pues eso que en su día se pensó que era una idea genial, pues ha resultado evidentemente no ser. Bueno, y paso ahora a explicar un ejemplo de, por eso le he llamado Todo debía empezar así, de una pintura mural de hace unos 11.000 años que apareció en Siria, en un yacimiento arqueológico de Dihad Mugara, y en su día pasaron por ser las pinturas murales más antiguas que se conocían, ¿no? Como peculiaridad, no voy a centrar en las pinturas, sino en esta capita blanca que se ve aquí, que llama un poquito la atención, ¿no? Y que es muy sugerente en el sentido de pensar que en aquella época ya pudieran utilizar la cal, ¿no? Entonces, aparte de caracterizar los pigmentos o la pintura, nos dedicamos a estudiar ese revoco, un supuesto revoco que aparecía sobre el tapial. Y vimos que era un material relativamente heterogéneo, carbonatado, con presencia de silicatos magnésicos y en el que a veces había fragmentos de madera calcinada, lo cual podía indicar un cierto grado de cocción, pero se identificaban fragmentos de bioclastos que nos indicaban que la cocción no había sido total. Además, al hacer la difracción, observamos la presencia de paligosquita, es decir, una arcilla fibrosa que por encima de 500 grados se desestabiliza térmicamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente no se ha alcanzado esa temperatura porque observamos los picos, aunque algo anómalos, y evidentemente no se ha podido transformar térmicamente el carbonato en cal, porque eso ocurre a 850 grados. Pero, sin embargo, sí observamos que sí existía una modificación en la morfología de esas fibras. La conclusión a la que llegamos es que sí había habido una modificación térmica, pero que había sido suficiente para obtener un material lo suficientemente compacto como para revestir, aunque no era una cal verdadera, ¿no? Digamos que era pues algo que antecede a la cal, ¿no? Las primeras etapas en el conocimiento de la cal. Y bueno, esto realmente, este mortero es de locos, ¿no? De locos por la dureza que tiene. Es un mortero romano encontrado en un yacimiento, vamos, en niveles arqueológicos de la muralla de Ávila, donde aparecía costas fosfatadas y aparecía un mortero que no era de naturaleza calcítica porque no se teñía y con una textura realmente extraña, con muchas recristalizaciones internas y fisuras, con recristalizaciones de minerales con esta morfología fibroso-radiada, y que cuando analizamos al microscopio electrónico, pues vimos que era un material tan compacto como el que se ve aquí, con un cierto aspecto de gel, pero muy compacto y con una elevadísima hidraulicidad. Fijaos que el silicio y el calcio prácticamente aparecen al lado, además a la misma altura, perdón. Además, aparecen minerales extraños de aluminatos y silicatos cálcicos que no tienen nada que ver con los que aparecen en el cemento habitual, ¿no? Aparece como mineral característico la tobermolita, perdón, pero aparecen otros minerales. Es un
ejemplo, bueno, aquí vemos un poco todo lo que os estoy contando. El mortero, la costra fosfatada, mirad aquí, el árido fundamentalmente silicio, aluminio, y luego por encima una costra de tierras, ¿no? Aunque no lo parezca, esto no solo es de composición calcítica, también tiene silicio en su interior. Lo que pasa es que al compararlo con un grano de cuarzo, que es solo sílice, pues resalta más el color rojo. También podemos estudiar morteros tradicionales. Pedro, perdona, te quedarían 5 minutos, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Morteros tradicionales como el que vemos aquí, en el que podemos ver cómo se han añadido cantidad de fibras y cuando analizamos en detalle, realmente, aparte de fibras vegetales, lo que observamos es que hay muchos pelos animales, que serían estos de aquí, utilizados para dar trabazón al mortero. También, aparte, aquí vemos ese ejemplo de los pelos, que son claramente de origen animal. Y cuando lo vemos al microscopio electrónico, pues vemos cosas como estas, ¿no? Donde se identifican claramente los pelos que están trabando el mortero. Vemos una imagen de detalle y vemos cómo realmente se trata de un mortero de cal mezclado con tierras. Ahora voy a poner unos ejemplos en los que analizo algunos morteros que han fallado, ¿no? ¿Y por qué falló? Bueno, pues estamos en la Puerta de San Vicente, en la muralla de Ávila, donde sistemáticamente se ha intervenido porque los morteros, porque tenía problemas de humedad muy evidentes y de sales, y en una intervención del año 2006 se puede ver que como después de un año esos morteros habían fallado y aparecían totalmente arenizados. Al estudiarlo, pues vemos efectivamente la abundancia de grietas en todo el mortero y también vemos que el ligante, aparte de el carbonato cálcico, que es lo que debe aparecer en el mortero, pues aparecen otra serie de partículas extrañas en un mortero de cal. Aparte de todo ello, pues aparecen sales de distinta tipología, como vemos aquí, y el mortero aparece muy degradado. Aquí vemos un ejemplo de cómo aparece el ligante y preguntando qué había pasado, nos indicaron que se había añadido lo que ellos llamaban miga al ligante, de manera que fuimos a un arenero de La Daja, donde lo habían sacado, y lo que observamos es que ese arenero efectivamente tenía dolomita, distintas arcillas y micas y cuarzo, que es lo que le sobraba, digamos, a ese ligante. ¿Qué es lo que ocurre en ese ligante? Pues que parte de ese ligante, evidentemente, no puede carbonatar porque no es cal, son materiales inertes. De manera que eso, unido a los problemas de sales y a los problemas de humedad, pues hizo que el mortero bufara, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de otro edificio en el que se utilizó una enorme, se rejuntó muchísima superficie y dio problemas. Entonces se recurrió a analizar tanto el mortero como la cal empleada. El análisis de la cal empleada nos indica, era una cal hidráulica NaHl5, pues valores composicionales normales para ese tipo de cal. Y al analizar la mineralogía ya obtuvimos algo realmente chocante. Y es que la composición principal de la cal, o sea, de la cal, era calcita y no había cal apagada, es decir, porlandita. El porcentaje de porlandita era muy bajo.
tanto en distintos sacos como en distintas granulometrías. Lo que sí encontrábamos eran silicatos cálcicos que sí aportarían hidraulicidad, de manera que el fraguado de ese mortero podría ser en función de esa presencia de silicatos cálcicos, pero nunca podría ser un fraguado aéreo por la cal, puesto que no la había, lo que había era calcita. Y analizando el mortero, pues vimos lo mismo, era un mortero que realmente no había trabado, no se había trabado, y en el que además también se había añadido el árido, que más abundante era vidrio, y no el silicio como estaba dispuesto en las prescripciones técnicas. Y por último, el último ejemplo que quiero presentaros es el de la carbonatación, ¿no? Esto también pertenece al Pórtico de la Gloria, donde tuve la suerte de poder participar en el estudio que se realizó y donde con José Morillo, que luego hablará mañana, hicimos un pequeño estudio de cómo carbonataban las cales, y para ello lo que hicimos fueron pequeñas tiras de la cal y fuimos viendo cómo evoluciona en el tiempo. De manera que, de manera muy resumida, en el estado inicial, que sería el difractograma de abajo, vemos que hay un mayor porcentaje, un alto contenido de porlandita y menor de calcita. Y como vemos, después de 8 meses, esa relación cambia. El porcentaje en porlandita es mayor y el de calcita menor. Pero lo que nos está indicando eso también es que después de 8 meses no se ha producido una carbonatación total bajo las condiciones que existían en el Pórtico de la Gloria. Bueno, pues muchas gracias y esto era todo lo que quería contar.